Según Génesis 47, 12, 27, durante la sequía en Egipto, José almacenó y preservó el alimento. Para subsistir, la gente tuvo que venderlo todo y, al fin, incluso a sí mismos. Ese es el precio de vencer. Así es en este tiempo del fin, donde conseguir el alimento para entrar al reino y conquistar nuestra tierra, que es Cristo, formado en nosotros, nos costará renunciar a todo, incluso a nuestra propia vida. Pero a cambio de nuestro todo, tendremos su todo y reinaremos con él. Con ustedes, José. Muy buenas tardes, saludos a todos, ¿cómo están? Aquí de nuevo con ustedes para continuar. Hoy vamos a finalizar con el libro Las sentencias o juicios de la ley de Dios, que ha sido un tema interesante, un libro corto, pero muy interesante sobre el tema de la Gehenna, el lago de fuego, el Seol, en fin, todas estas cosas, ¿no? Y hoy vamos a acabarlo con el capítulo sexto, que se titula Lo que los padres de la Iglesia griega creían. Vamos a ver que esto no es una cosa que se saca del doctor Estifeños, sino que la mayoría de los padres de la Iglesia lo creían pues hasta el siglo V, básicamente, ¿no? Y bueno, no les he dicho, hoy es día ya 5 de octubre, aquí son las 5 menos 10 de la tarde aproximadamente, y estamos teniendo una racha de un verano que es un otoño, pero vamos, súper cálido. Nos esperan ahora por delante varios días por encima de los 30 grados, por lo menos según la previsión, ya veremos a ver. Y bueno, pues nada, sin más demora vamos a comenzar para terminar este libro, capítulo sexto, lo que los padres de la Iglesia griega creían. Los primeros padres de la Iglesia no se preocuparon por la teología en profundidad, pero se centraron en la persona de Cristo, la obra que llevó a cabo y cómo cumplió la profecía, esencialmente los mismos que los de los escritores del Nuevo Testamento. Debido a que rara vez sintieron la necesidad de definir sus términos específicamente, no hay manera de probar lo que creían, excepto por el uso del término aionios. Sin embargo, en el siglo II comenzamos a ver algunas evidencias en cuanto a cómo se entendía generalmente este juicio ardiente. Bueno, comencemos con el primero de los padres, Ireneo de Lyon, en Galia, es decir, la actual Francia, del 120 al 202 después de Cristo. Ireneo fue el líder de la iglesia de Lyon, una ciudad en el sur de la Galia, que ahora es Francia. Murió en el 202 junto a miles de hermanos cristianos durante la persecución del emperador romano Severo. Escribió 5 libros llamados Contra las herejías, ver los padres Antenicea o Antenicenos, volumen 1, editado por Robes y Donaldson, y Donaldson en 1994, reimpresión del libro de 1885. Él escribe a menudo del juicio Ionian y cierra su monumental obra con un comentario sobre 1 Corintios 15 del 25 al 26 diciendo: porque preciso es que él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. El último enemigo que será destruido es la muerte, porque en los tiempos del reino el hombre justo que esté sobre la tierra se olvidará de morir, y cuando dice todas las cosas serán sometidas a él, es evidente que se exceptúa aquel que puso todas las cosas bajo él, y cuando todas las cosas hayan sido sometidas a él, entonces también el Hijo mismo se sujetará a aquel que puso todas las cosas bajo él, para que Dios sea todo en todos. Y el comentario de él dice: Juan, por lo tanto, previó claramente la primera resurrección de los justos y la herencia del reino de la tierra, y lo que los profetas han profetizado acerca de ello armoniza con su visión. Porque el Señor también enseñó estas cosas, cuando él prometió que tomaría de nuevo la copa mezclada con sus discípulos en el reino. El apóstol también ha confesado que la creación debe estar libre de la esclavitud de corrupción, con el fin de pasar a la libertad de los hijos de Dios. Y en todas estas cosas
por todos ellos el mismo Dios, el Padre, es manifestado, quien al hombre formó y dio la promesa de la herencia de la tierra a los padres, quienes la trajeron a la criatura de la esclavitud a la resurrección de los justos y cumple las promesas para el reino de su Hijo. Aquí hemos subrayado eso que dice el apóstol. También ha confesado que la creación debe estar libre de la esclavitud de corrupción con el fin de pasar a la libertad de los hijos de Dios, a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Aquí vemos que Ireneo entiende que la creación misma en última instancia podría ser liberada de la corrupción y pasar a la libertad de los hijos de Dios. Una vez más, en uno de los libros de Ireneo, que ahora están perdidos, encontramos a otro autor citando de él, que le cita, que nos da lo que se llama un fragmento. Hay 55 fragmentos atribuidos a Ireneo. El fragmento número 39 dice: Cristo, que fue llamado el Hijo de Dios antes de los siglos, se ha manifestado en la plenitud de los tiempos para que Él pueda limpiar por su sangre a los que estaban bajo el poder del pecado, presentándolos como hijos puros a su Padre, si nos rendimos en obediencia a la disciplina del Espíritu. Y en el final de los tiempos ha de venir a acabar con todos los males y para reconciliar todas las cosas, a fin de que pueda ser el fin de todas las impurezas. Subrayado, en el final de los tiempos ha de venir a acabar con todos los males y para reconciliar todas las cosas, a fin de que pueda ser el fin de todas las impurezas. Bueno, está bastante claro, ¿no? Aquí está claro que Ireneo cree en la reconciliación de todas las cosas en el final de los tiempos. Así que cuando Ireneo habla del juicio aionios de los impíos, somos inevitablemente llevados a la conclusión de que él no creía que el juicio continuaría para siempre. Clemente de Alejandría, del 150 al 213 después de Cristo. Clemente nació en Atenas, Grecia, y más tarde se trasladó a Alejandría, Egipto, donde se convirtió en el jefe de la Iglesia desde el 190 al 203. Él huyó por su vida en el 203 durante la persecución del emperador romano Severo y pasó sus últimos años enseñando en Antioquía y Palestina. En Estrómata, o capítulo 7, versículo 26, Clemente escribió: Dios no toma venganza, la venganza es devolver mal por mal, y Dios castiga solamente con la vista puesta en el bien. Subrayamos: Dios castiga solamente con la vista puesta en el bien. Clemente también comenta sobre la declaración de Pablo en 1 de Timoteo 4, del 9 a 11, que dice: es una declaración de confianza que merece plena aceptación, porque para esto trabajamos y sufrimos oprobios, porque hemos puesto nuestra esperanza en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, especialmente de los creyentes. Subrayamos: el Salvador de todos los hombres, especialmente de los creyentes. Prescribe y enseña estas cosas. En su comentario, Clemente muestra que él entendió lo que dijo Pablo en el sentido de que habría una salvación general de todos los hombres, así como una salvación particular y la recompensa para los creyentes. Estrómata 7, 2 del 5 al 12 dice: por lo cual también todos los hombres son suyos, algunos a través del conocimiento y otros aún no es así, porque Él es el Salvador, no el Salvador de algunos y de otros no. Tampoco puede aquel que es el Señor de todos y sirve sobre todo a la voluntad del bien y del Padre Todopoderoso, jamás ser obstaculizado por otro. ¿Y cómo es el Salvador y Señor si no es el Salvador y Señor de todo? Pero Él es el Salvador de los que creen y el Señor de los que no han creído, hasta que, de ser habilitados para confesarlo, obtienen el libramiento peculiar y adecuado que viene por él. Repetimos: Él es el Salvador de los que creen y el Señor de los que no han creído, hasta que, de ser habilitados para confesarlo, obtienen el libramiento peculiar y adecuado que viene por él. Cristo es el primer administrador del universo
quien por la voluntad del Padre dirige la salvación de todos. El uno solo, todopoderoso, Dios mío, desde el león y hasta el león, salvados por el Hijo, porque todas las cosas se arreglan con vistas a la salvación del universo por el Señor del universo, tanto en general como en particular. Subrayamos esta última parte porque todas las cosas se arreglan con vistas a la salvación del universo por el Señor del universo, tanto en general como en particular. Clemente habla de la naturaleza del juicio de fuego en el gran trono blanco donde serán juzgados los incrédulos. Dice, pero las correcciones necesarias a través de la bondad del gran juez supervisor, tanto por los ángeles acompañantes como a través de varios juicios preliminares o a través del gran juicio final, obligan a los pecadores notorios a que se arrepientan. Repetimos, a través de varios juicios preliminares o a través del gran juicio final, obligan a los pecadores notorios a que se arrepientan. En opinión de Clemente, el juicio sería obligar a los pecadores notorios a que se arrepientan. No trato de objetar, pero en esto yo, el doctor Stephen Jones, difiero ligeramente con Clemente. Cada vez que un pecador se ve obligado a arrepentirse, el cambio es solo superficial. El juicio de la ley solo puede restringir el comportamiento del pecador y limitar sus acciones a lo que es legalmente aceptable. Solo el amor de Dios puede cambiar el corazón y hacer que el pecador se arrepienta de verdad. Por eso en el gran trono blanco, cuando toda rodilla se doble, será porque Dios les manifestará su amor, serán tocados por su amor, por su presencia, por su gloria, por su magnificencia y caen derrotados de amor, ¿no? Y le confiesan. Ese es el asunto, no por temor, sino por amor, por su gloria. Porque si no, ¿qué mérito tendría, no? Clemente escribió de nuevo sobre la naturaleza del juicio de fuego, del juicio de fuego de Dios en Estrómata 7:6. Decimos que el fuego purifica no la carne, sino las almas pecadoras. No un fuego todo devorador vulgar, sino el fuego sabio, entre comillas, eso de fuego sabio, como lo llamamos, el fuego que taladra el alma, que pasa a través de él. Bueno, repetimos, el fuego no purifica la carne, luego no es uno literal, sino las almas pecadoras, se está refiriendo no al cuerpo, sino a la carnalidad, digamos, anímica que viene del alma, sino las almas pecadoras, no un fuego todo devorador vulgar, no un fuego literal, sino el fuego sabio, como lo llamamos, el fuego que taladra el alma, que pasa a través de ese fuego, a través de él. Clemente escriben, no sé, porque está como en abreviatura, eclesiástico, profético o algo así será, el capítulo 25, 4, que el fuego es sabio, entre comillas lo de sabio. El fuego se concibe como un poder benéfico y fuerte, destruyendo lo que es la base, preservando lo que es bueno. Por lo tanto, este fuego se llama sabio por los profetas. Fuego se llama sabio, vamos a ponerlo así, por los profetas. Clemente escribe en El Instructor 1:8 que el propósito del fuego es restaurar a los pecadores. Repetimos, esto lo he puesto en negrita, el propósito del fuego es restaurar a los pecadores. Y dice así en El Instructor, el castigo es en su funcionamiento como la medicina, disuelve el corazón duro, purga la inmundicia de la impureza y reduce las crecidas del orgullo y la soberbia, restaurando así su sujeción a un estado sano y saludable. Repetimos, el castigo es en su funcionamiento como la medicina, disuelve el corazón de uno, purga la inmundicia de la impureza y reduce las crecidas del orgullo y la soberbia, restaurando así su sujeción a un estado sano y saludable. Una vez más, escribe en Estrómata 7:3-17. En cualquier caso, incluso el sufrimiento se encuentra ser útil tanto en la medicina como en la educación y en el castigo.
y por medio de él las personas son mejoradas para beneficio de la humanidad. A través del castigo, de la disciplina, las personas son mejoradas para beneficio de la humanidad. Por último, en el comentario de Clemente en Primera de Juan, escribe, en Primera de Juan 1.5, o a Primera de Juan 1.5, y en él no hay tiniebla alguna, es decir, sin pasión, sin mantenimiento por el mal respeto a nadie. Él no destruye a nadie, sino que da la salvación a todos. En Primera de Juan 2.2 dice, y no solo por nuestros pecados. Vamos a ver. Perdón. Dice, y no solo por nuestros pecados, es decir, por aquellos de los fieles. Es el Señor, el propiciador que dice, sino también por el mundo entero. Él de hecho salva a todos, pero a algunos Él salva convirtiéndolos por castigos. A otros, sin embargo, que le siguen voluntariamente, Él les salva con dignidad de honor. Por lo que se doble toda rodilla a Él de las cosas en el cielo o cosas en la tierra y debajo de la tierra, es decir, los ángeles y los hombres. Incluye los ángeles y los hombres. Entonces repetimos lo subrayado, sino también por el mundo entero. Fue la propiciación por nuestros pecados, no solo por la nuestra, sino también por la del mundo entero. Él de hecho salva a todos, pero a algunos Él salva convirtiéndolos por castigos. Por lo que se doble toda rodilla, dice a otros, a Él, de las cosas en el cielo, las cosas en la tierra y debajo de la tierra, es decir, los ángeles y los hombres. Clemente cree claramente en la salvación de todos los hombres, regresando estos a Dios, o creía claramente en la salvación de todos los hombres, regresando estos a Dios. Algunos, dice, se reconcilian voluntariamente y estos son los que creen en Cristo durante los siglos anteriores a la primera resurrección. Otros, dice, serán salvados por medio de castigos, entre comillas. No sé qué palabra griega estaba usando Clemente, pero yo usaría la palabra juicio en lugar de castigo para manifestar mejor el propósito de la ley divina, es decir, que es el fuego. Bien, y continuamos ahora con el padre llamado Orígenes de Alejandría, del 185 a 254 después de Cristo. Bueno, Orígenes fue un estudiante de Clemente que se convirtió en el líder de la escuela de Alejandría después de que Clemente se vio obligado a huir. Orígenes es el más conocido de los primeros maestros de la restauración de todas las cosas. Escribió mucho y fue el primero en escribir una teología sistemática de los principios de las creencias de la Iglesia. Por esta razón, las personas hoy en día que se oponen a la enseñanza de la restauración de todas las cosas, a menudo la llaman origenismo, como si dieran a entender que fue inventado y creído casi exclusivamente, que fue inventada y creída, lo de la restauración, casi exclusivamente por este hombre y unos pocos seguidores. Pero este punto de vista meramente retrata bien el prejuicio o la ignorancia, ya que Orígenes no difería sustancialmente de las enseñanzas de Clemente, su mentor, o Pantaenus, antes que él. En el volumen sexto de los padres Antenicea o Antenicenos, en la página 3, en la introducción a los escritos de Gregorio Taumaturgo, los editores nos dicen: Alejandría sigue siendo la líder del aprendizaje cristiano. Ya hemos observado la continuidad de la gran escuela de Alejandría, cómo surgió y cómo Pantaenus engendró a Clemente y Clemente engendró a Orígenes. Así Orígenes engendró a Gregorio, con lo que el Señor ha provisto para la generación espiritual de maestros de la Iglesia era tras era, desde el principio. En verdad el Señor dio a Orígenes una semilla santa mejor que la de hijos e hijas naturales. Orígenes es más conocido que Clemente o Pantaenus porque él produjo la primera teología sistemática real de la Iglesia primitiva, llamada
primeros principios, por lo que más tarde se convirtió en el pararrayos de la ira de sus adversarios. Por lo tanto, la doctrina de la restauración de todas las cosas ha sido mal etiquetada como origenismo, como si diera a entender que él inventó la enseñanza. Nada podría estar más lejos de la verdad, como todo buen historiador de la Iglesia sabe, ya que incluir todo lo que Orígenes escribe acerca de la naturaleza y la duración del juicio de fuego de Dios tomaría un gran libro en sí mismo. Solo incluyo una muestra de lo que escribió en su libro Contra Celso IV, 13 o capítulo 4, versículo 13 o algo así, o párrafo 13. La Sagrada Escritura, de hecho, llama a nuestro Dios fuego consumidor, Hebreos 12:29, y dice que ríos de fuego van delante de su trono, o fluyen delante de su trono, Daniel 7:10, y que Él vendrá como fuego purificador y purificará al pueblo, Malaquías 3 del 2 al 3. Por lo tanto, como Dios es un fuego consumidor, ¿qué es lo que se va a consumir por Él? Decimos que es la maldad y lo que procede de ella, tal como está figurado llamándolo madera, heno y hojarasca, 1 Corintios 3:15, que denotan las malas obras del hombre. Nuestro Dios es un fuego consumidor en este sentido, y Él vendrá como fuego purificador para purificar la naturaleza racional de la aleación con la maldad y otra materia impura que ha adulterado el oro y la plata intelectual, consumiendo cualquier mal que se mezcla con toda el alma. Hablando no de un fuego literal, sino un fuego simbólico que opera a nivel del alma, purificándola. Repetimos todo ese párrafo que iba subrayado. ¿Qué es lo que se va a consumir por él, por el fuego consumidor? Decimos que es la maldad y lo que procede de ella, tal como está figurado llamándolo madera, heno y hojarasca en 1 Corintios 3:15, que denotan las malas obras del hombre. Nuestro Dios es un fuego consumidor en este sentido, y Él vendrá como fuego purificador para purificar la naturaleza racional de la aleación con la maldad, de la mezcla con la maldad y otra materia impura que haya adulterado el oro y la plata intelectual, consumiendo cualquier mal que se mezcla con toda el alma. Orígenes, como la mayoría de los cristianos en el siglo II, parece haber perdido el conocimiento de la ley bíblica. Por lo tanto, parece pensar que el fuego es doloroso contra el pecador. Esto puede ser simplemente porque Orígenes celebró lo que se llama la doctrina de la reserva, es decir, la creencia de que ciertas verdades deben ser mantenidas en secreto. Puede ser entonces que él enseñara en público que el juicio de fuego sobre los pecadores era físicamente doloroso, aunque temporal, pero en privado, de puertas adentro, pudo haber pensado lo contrario. Este es un tema de debate. Al hablar de la duración del juicio de fuego, Orígenes escribe en su comentario a la epístola a los Romanos, libro 8, 11 en adelante. Dice, pero cuánto tiempo esta purificación que se obrará por el fuego penal deberá soportarse, o por cuántos eones deberá atormentar a los pecadores, él solo lo sabe, a quien todo el juicio se ha encargado por el Padre. Aquí yo creo que este interrogante debería de ir aquí. Perdónenme la corrección, que aproveche, en lugar de aquí. Repetimos, pero ¿cuánto tiempo esta purificación se obrará por el fuego penal deberá soportarse, o por cuántos eones deberá atormentar a los pecadores? Él solo lo sabe, a quien todo el juicio se ha encargado por el Padre. Una vez más, Orígenes escribe en los primeros principios, libro 1, capítulo 6, versículo 3, dice, y así sucede que algunos en los primeros, otros en los segundos y otros incluso en los últimos tiempos, a través de su resistencia de mayores y más severas penas de larga duración, que se extiende, si se me permite decirlo, durante muchos eones, son por estos métodos muy severos de corrección renovados y restaurados. Es decir, es un juicio, aunque él habla de un juicio aquí pues un poco de castigo, de duro y demás,
renovados y restaurados. Este es un ejemplo de cómo Orígenes enseñó que el fuego penal iba a atormentar a los pecadores por muchos eones. Ciertamente él no entendía el concepto del jubileo y la forma en que éste exigía una limitación de toda la deuda o responsabilidad por el pecado. De esta manera, difiero, dice el doctor Stephen Jones, difiero de la enseñanza de Orígenes porque yo considero la ley divina como juicio, no como castigo o tormento. Sin embargo, estamos de acuerdo en que el objetivo de la presente sentencia de fuego no es destruir a los pecadores, sino para restaurarles a Dios. Vamos con otro de los padres, Novaciano de Roma, alrededor del año 250 después de Cristo. Este gran presbítero de la Iglesia en Roma también celebraba la doctrina de la naturaleza purificadora del juicio divino, la doctrina de la naturaleza purificadora del juicio divino. Él era partidario. En De Regula Fidei, capítulo 4 o libro cuarto, escribió que la ira y la indignación del Señor, supuestas, no son pasiones tales como las de los hombres, sino que son operaciones de la mente divina directa y exclusivamente para nuestra purificación. Otro padre más, Dídimo el ciego, del 308 al 395 después de Cristo. Dídimo también sostuvo el concepto de castigo divino en lugar de lo que yo llamaría el juicio. Él dice en De Espansan, no sé, eso está abreviado, no sé cuál será el significado, porque aunque el juez a veces inflige torturas y angustia en quienes las merecen, sin embargo, el que escruta más profundamente la razón de las cosas percibe el propósito de su bondad que desea modificar al pecador. Confiesa que Él es bueno, que Él es nuestro Señor y Salvador. Inflige en nosotros, percibe el propósito de su bondad que desea modificar al pecador, confiesa que Él es bueno. El que es nuestro Señor y Salvador inflige en nosotros todo lo que nos puede llevar a la salvación, obrando en nosotros por su misericordia. Sin embargo, hace esto con su juicio. Esto podría estar subrayado también, esta parte. En su comentario sobre Primera de Pedro 3, escribe: así como la humanidad, al ser recuperada de sus pecados, ha de ser sometida a Cristo en la dispensación designada para la salvación de todos, así también los ángeles serán reducidos a obediencia por la corrección de sus vicios. Repetimos, la humanidad, al ser recuperada de sus pecados, ha de ser sometida a Cristo en la dispensación designada para la salvación de todos, no de unos pocos, de todos. Así también los ángeles serán reducidos a obediencia por la corrección de sus vicios. Gregorio Nacianceno, obispo de Constantinopla, del 325 al 390 después de Cristo. Otro padre más, Gregorio Nacianceno. Gregorio se educó en Alejandría y en Atenas. Junto con su amigo Basilio, compilaron una colección de escritos de Orígenes llamada Filocalia o Amor de lo Bello. Finalmente se convirtió en el obispo de Constantinopla y fue conocido como uno de los 4 doctores de la Iglesia de Oriente. Robert Pine escribe en la página 179 de su libro Los padres de la Iglesia de Oriente: de todos los padres de la Iglesia, él fue el único al que se concedió después de su muerte el título de teólogo, que hasta ese momento estaba reservado para un apóstol, Juan de Patmos, el apóstol Juan. Gregorio escribió esto en oratoria o algo así, 39, 19, sobre el lago de fuego. Dice: estos, es decir, se refiere a los apóstatas, si se van, pueden seguir nuestro camino, que de hecho es el de Cristo, pero si no, que se vayan a su manera. En otro lugar, tal vez ellos serán bautizados con fuego como último bautismo, que no solo es muy doloroso, sino también duradero. El que consume la carne, por así decirlo, el heno,
toda materia contaminada y consume toda vanidad y vicio. Repetimos, bautizados con fuego como último bautismo que consume la carne y consume toda vanidad y vicio. Otro padre más, Gregorio, obispo de Nisa o de Niasa, en el 335 al 395 después de Cristo. Este Gregorio era el hermano menor de Basilio, el amigo de Gregorio Nacianceno. Fue el obispo de Nisa, una ciudad en Capadocia. Robert Pine dice de él en su libro Los padres de la Iglesia de Oriente, en las páginas 168 y 169, lo siguiente. Dice, de los tres padres capadocios, Gregorio de Nisa es el más cercano a nosotros, el menos orgulloso, el más sutil, el más comprometido con la magnificencia de los hombres. Este hombre extraño, simple, feliz, infeliz, inteligente y atormentado por Dios, estaba poseído por los ángeles. En el cristianismo oriental, su gran catecismo sigue inmediatamente después de los primeros principios de Orígenes. Estas fueron las dos obras seminales, tupidas, asombrosamente lúcidas y finales. Atanasio fue el martillo, Basilio el comandante de popa, Gregorio Nacianceno el cantante atormentado, y se dejó para Gregorio de Nisa ser el hombre encantado con Cristo. 400 años después de su muerte, en el séptimo Consejo General, celebrado en el año 787, los príncipes de la Iglesia reunidos le concedieron un título que excedió en su juicio a todos los otros títulos otorgados a los hombres. Él fue llamado Padre de Padres. En el Orat de Gregorio, sobre 1 Corintios 15, 28 y 32 a 44, donde el apóstol Pablo escribe de todas las cosas siendo restauradas a Dios al final de los tiempos, él escribe: así que empiezo preguntando, ¿cuál es la verdad que el apóstol divino tiene la intención de transmitir en este pasaje? Es esta: a su debido tiempo el mal pasará de largo a la no existencia. A su debido tiempo el mal pasará de largo a la no existencia. Desaparecerá completamente del reino de la existencia. La bondad divina y no compuesta englobará en sí misma toda naturaleza racional. Ningún ser creado por Dios dejará de alcanzar el reino de Dios. El mal, que ahora está presente en todo, se consumirá como un metal de base fundido por la llama purificadora. Entonces todo lo que deriva de Dios volverá a ser como era en el principio, antes de que jamás hubiera recibido una mezcla de mal. Y este es el objetivo final de nuestra esperanza, de que nada se debe dejar en oposición a lo bueno, sino que la vida divina debe impregnar todo y abolir la muerte de todos los seres, el pecado, por el que, como ya hemos dicho, la muerte aseguró su poder sobre los hombres, habiendo sido ya destruida. Aquí cita de 1 Corintios 15, el 22 al 28, terminando con Dios será todo en todos. O sea que aquí también pues lo explica Gregorio muy claro, ¿no? Dice, el mal pasará de largo a la no existencia. Dice, ningún ser creado por Dios dejará de alcanzar el reino de Dios. El mal que ahora está presente en todo se consumirá como un metal de base fundido por la llama purificadora. Y este es el objetivo final de nuestra esperanza de que nada se debe dejar en oposición a lo bueno, sino que la vida divina debe impregnar todo y abolir la muerte de todos los seres, el pecado, por el que, como hemos dicho, la muerte aseguró su poder sobre los hombres. Todo eso lo subrayamos. Continúa diciendo Gregorio, esa última frase que habla de Dios que viene a estar en todo, a convertirse en todo en cada uno, retrata claramente la no existencia del mal. Obviamente Dios será en todo solo cuando ningún rastro del mal se encuentre en nada, o sea, el mal erradicado, porque Dios no puede estar en lo que es malo. Así que o Él no estará en todo y algún mal estará en las cosas, o si hemos de creer que Él estará en todo, entonces esa creencia declara que no habrá mal. Porque Dios no puede estar en lo que es malo.
de cajón de pato, como diría el otro. En el comentario de Gregorio del Salmo 57:14 escribe sobre el juicio divino y su propósito de restaurar la humanidad, diciendo: el Señor en su justo juicio destruirá la maldad de los pecadores, no su naturaleza, destruirá la maldad, no su naturaleza. Siendo, por lo tanto, la maldad destruida, su huella no se dejará en ninguno. Todos seremos modelados según Cristo, y en todo lo que una persona debe resplandecer, que fue grabado originalmente en nuestra naturaleza. Gregorio en De Anima e Resurrectione comenta sobre sobre la segunda muerte, diciendo: los que viven en la carne deben, por la conversación virtuosa, o sea, por el comportamiento virtuoso, perdónenme un momento, que se me había olvidado enchufar el ordenador y se estaba botando la batería y se puso oscura la pantalla. Bueno, decía así Gregorio en De Anima e Resurrectione: de los que viven en la carne deben, por la conversación virtuosa, es decir, la manera de vivir virtuosa, liberarse de los deseos carnales, no sea que después de la muerte de nuevo deban necesitar otra muerte, es decir, la segunda muerte, para limpiar los restos de vicio carnal que se aferran a ellos. Y ya saben que la segunda muerte no es otra cosa que el bautismo de fuego, que los que no lo pasaron en vida, pues lo van a tener que pasar después. Sabemos, por supuesto, por Apocalipsis 20:14, que la segunda muerte es el lago de fuego. Es obvio por esto que Gregorio creía que la segunda muerte, el lago de fuego, era la manera de Dios de limpiar a los pecadores, no de destruirlos. Después de todo, Apocalipsis 20 deja claro que el lago de fuego es para los no creyentes, por lo que Gregorio estaba hablando acerca de la limpieza de los no creyentes. Repetimos, Gregorio creía que la segunda muerte, es decir, el lago de fuego, era la manera de Dios de limpiar a los pecadores, no de destruirlos. El lago de fuego no es para destrucción, sino para limpiar. Después de todo, Apocalipsis 20 deja claro que el lago de fuego es para los no creyentes, por lo que Gregorio estaba hablando acerca de la limpieza de los no creyentes, obviamente. Otro padre más, Victorino, cerca del 360 después de Cristo. En su libro Arium 1:3 escribe lo que Cristo hará: regenerar todas las cosas como Él las creó. Repetimos, regenerar todas las cosas como Él las creó. Por la vida que está en Él, todas las cosas serán limpiadas y volverán a la vida eterna. Cristo someterá todas las cosas a sí mismo. Cuando esto se haya logrado, Dios estará en todas las cosas, porque todas las cosas van a estar llenas de Dios, más claro que el agua. Otro padre más, Jerónimo, el obispo de Belén, del 340 al 419 después de Cristo. Fue en la época de Jerónimo, en el 400 después de Cristo, cuando la creencia en la salvación de todos los hombres llegó a ser cuestionada oficialmente. Es decir, en el siglo V, hasta entonces, la salvación de todo era la creencia común, la salvación de todos. Surgió en Alejandría como el subproducto de una pequeña disputa por dinero. En Alejandría, un obispo sin escrúpulos llamado Teófilo, quien se sintió ofendido cuando una viuda rica dio dinero a uno de sus diáconos, Isidoro, con el fin de utilizar el dinero para comprar ropa para las mujeres pobres, que ella sabía que si le daba el dinero a Teófilo lo usaría en sus proyectos de construcción. Teófilo, debido a eso, montó en cólera y desterró a Isidoro. En mi libro, El Gran Jubileo de la Creación, que es otro de los libros del doctor Stephen Jones, escribí un resumen de la historia diciendo: sucedió que Isidoro era un gran admirador de Orígenes, así que para vengarse de Isidoro, Teófilo convocó a un sínodo de unos obispos leales, condenando a Orígenes como hereje y prohibió a cualquier persona a partir de entonces leer sus obras. Cuando un grupo de 300 monjes de Nitria se negó a consentir en la denuncia de Orígenes, entonces envió hombres armados para atacarlos y matarlos. 80 de esos monjes, sin embargo, escaparon dirigiéndose a Constantinopla, apelando a Juan Crisóstomo, el obispo allí, que sabía era un hombre de gran integridad.
Juan quedó horrorizado y, oído el caso, estuvo del lado de los monjes. Sin embargo, Teófilo, con acusaciones escandalosas, tuvo éxito para deponer a Juan y enviarlo al exilio. Él, en última instancia, condujo a Juan a su muerte. Estas acusaciones fueron traducidas alegremente al latín por Jerónimo, que, según el historiador Hans von Campenhausen, perdió todo sentido de la decencia y veracidad. El padre de la Iglesia latina era el libro del que viene este comentario, de Campenhausen. Hasta ese momento Jerónimo había escrito mucho acerca de la restauración de toda la humanidad, pero durante esa controversia escribió al obispo de Roma preguntándole qué posición debía tomar. El obispo se puso del lado de Teófilo, pero Jerónimo no dejó de enseñar la salvación de todos los hombres de repente, sino que, sin embargo, en uno de sus primeros escritos, Jerónimo escribió, hablando sobre Efesios 4:16. Al final de todas las cosas se restaurará todo el cuerpo que se ha disipado. Lo que quiero decir es, el ángel caído comenzará a ser para lo que fue creado, y el hombre que fue expulsado del paraíso será una vez más restaurado a la labranza del paraíso. Estas entonces se llevarán a cabo universalmente. Este hombre incluso creía en la restauración del ángel caído. Bien, Juan Crisóstomo, del 347 al 407 después de Cristo. Juan fue uno de los más famosos de los obispos de Constantinopla a finales del siglo IV. Él es el obispo a quien los monjes de Nitria supervivientes apelaron al ser atacados por los soldados de Teófilo, obispo de Alejandría. Sus escritos no son tan claros como para estar seguros de su creencia en relación con la salvación de todos, pero sí da algunas pistas sobre su creencia al fin del juicio, sobre su creencia del fin del juicio. En su homilía novena, supongo que será, en epístola a los Romanos 5:11 escribe: si el castigo fuera un mal al pecador, Dios no habría añadido males al mal. Todo castigo se debe a su amor. Por dolores nos recupera y lleva a él, y para librarnos del pecado, que es peor que el infierno. Esta misma enseñanza se puede encontrar en su homilía quinta 2 de Statuis y en homilía 3:2 en epístola a Filemón, capítulo 1:25. El problema es que hay muchos lugares en sus escritos donde parece enseñar el castigo sin fin. Creemos que esto se debió a que mantuvo la doctrina de la reserva, de la que hemos hablado antes, doctrina de la reserva, donde muchos se mostraban los castigos como muy severos, pero después en privado creían lo contrario, donde algunos pensarán que era mejor amenazar con mayores castigos que los que ellos mismos realmente creían que Dios infligiría, con el fin de disuadir a las personas del alejamiento de Dios. Tito, obispo de Bostra, cerca del 364 después de Cristo. Este obispo escribió un libro contra la religión maniquea o maniquea, que se había iniciado en el siglo III por un hombre llamado Mani. El maniqueísmo persa enseñaba el dualismo, donde el tiempo se acabaría con la separación de la luz y las tinieblas, es decir, el bien y el mal continuarían coexistiendo uno al lado del otro. La Iglesia cristiana adoptó partes de esta opinión en la enseñanza de que el objetivo final de la historia sería el cielo y el infierno para siempre coexistiendo. El libro de Tito contra maniqueos, libro 1, refuta esta idea, diciendo: los castigos de Dios son santos, ya que son correctivos y saludables en su efecto sobre los transgresores, porque ellos son infligidos no para su conservación en su maldad, sino para hacer que cesen de sus pecados. El abismo es de hecho el lugar de castigo, pero no es interminable. La angustia de sus sufrimientos les obliga a separarse de sus pecados. Tal vez esto nos da una idea de por qué Agustín, que era un maniqueo, él fue maniqueo también, perteneció a esa secta, no podía sacudirse la idea de que los pecadores enviados al lago de fuego que en los pecadores enviados al lago de fuego existiría el mal para siempre.
Nuevo padre Ambrosio de Milán del 340 al 397 después de Cristo. Ambrosio fue a través de quien Agustín se convirtió del maniqueísmo al cristianismo. Ambrosio escribió en su Salmo 1 capítulo 54 lo siguiente: Nuestro Salvador ha designado dos tipos de resurrección de conformidad con lo que Juan dice en Apocalipsis. Bienaventurado el que tiene parte en la primera resurrección, porque el tal ha llegado a la gracia sin el juicio. En cuanto a los que no llegan a la primera, sino que están reservados hasta la segunda resurrección, estos se queman hasta que cumplan sus tiempos señalados. Ahí le pone un fin, hasta que cumplan sus tiempos señalados, entre la primera y la segunda resurrección. O si no los han cumplido entre ellas, entonces permanecerán aún más tiempo en el castigo. Me parece interesante que Ambrosio creyera que habría una quema, entre comillas, de los pecadores durante el milenio entre la primera y la segunda resurrección, aunque Juan no dice nada de eso. El propio Ambrosio no nos dice la naturaleza de ese fuego, pero nos dice algo de la duración de la sentencia. Pensó que algunos pecadores serían liberados del fuego al final de los 1000 años y sólo aquellos que merecían un castigo mayor permanecerían en el fuego más allá del milenio. De ninguna manera, dice el doctor Stephen Jones, esto que hemos ofrecido aquí es un índice completo de lo que creen en la salvación, de los que creen en la salvación de todos los hombres, o los que creían, ¿no? Creyeron, será más bien, de los que creyeron en la salvación de todos los hombres. Tampoco hay que pensar que todos estaban de acuerdo en todos los detalles sobre cómo esta sería lograda. Aún así, todos tienen una cosa en común: creían que el juicio vendría sobre los pecadores y que era por medio de este fuego, entre comillas, divino, que en última instancia todos los hombres se salvarían. Ninguno de ellos creía que los pecadores se salvarían sin el juicio del fuego de Dios. Ya vemos que incluso los ángeles también. También seríamos negligentes si no informáramos a nuestros lectores que fueron una minoría los padres de la Iglesia, sobre todo en la Iglesia de habla latina de la parte occidental del Imperio Romano, Agustín y compañía, los que creían en el tormento eterno. Agustín entre ellos. Otro fue ya sabemos que además el propio Agustín al final desistió de ese propio error que él cometió. Él ya dejó de creer en eso. Otro fue Lactancio. Por lo tanto, la idea de la reconciliación universal de todo no fue entendida universalmente en la Iglesia primitiva. O sea, que lo deja claro el doctor Stephen Jones. Sí fue mayoritaria, pero no fue universalmente en la Iglesia primitiva. Pero incluso el propio Agustín, aquí está, admitió que su propio punto de vista estaba en manos de una minoría de los cristianos. En su Enchiridion ad Laurem, capítulo 29, Agustín escribió que había muchos que, aunque sin negar la Sagrada Escritura, no creen en tormentos sin fin. En vista de la admisión de Agustín, la Iglesia de hoy no debe pensar que es extraño que algunos crean que Dios salvará a toda la humanidad. No deberían excomulgar o expulsar a esos creyentes cristianos, sino que deberían buscar la verdad por sí mismos. Y si aún la búsqueda terminara en desacuerdo, no debería convertirse en una cuestión de comunión. Es decir, yo no puedo, porque tú crees en el tormento eterno y yo no, eso no debe impedir la comunión. Porque si la Iglesia primitiva hubiera hecho esto, la mayoría de los creyentes habría sido expulsada de la Iglesia por herejes. El cristianismo se basa en la creencia en Jesús como el Mesías, su muerte en la cruz en nuestro lugar, en su resurrección de entre los muertos y en su ascensión al trono en el cielo, donde él ha sido proclamado rey de toda la tierra. Estos son los elementos esenciales que definen a un cristiano. Repetimos, la creencia en Jesús como el Mesías, la creencia en su muerte en la cruz en nuestro lugar, en su resurrección de entre los muertos y su ascensión al trono en el cielo, donde él ha sido proclamado rey de toda la tierra. Estos son los elementos esenciales que definen a un cristiano.
Somos justificados por la fe sola, no por la fe y la creencia en cualquier punto de vista particular sobre los juicios o sentencias de Dios. No queremos minimizar la importancia de conocer el plan último de Dios para la tierra, pero tampoco debemos hacer de estas creencias un requisito para la justificación. Entonces, si mantenemos esto en perspectiva, seremos capaces de discutir las cosas de Dios libre y abiertamente con el espíritu de amor que Cristo querría. Bien, pues queridos hermanos, con esto hemos terminado este libro de los juicios y sentencias de la ley divina, donde se toca también la restauración de todas las cosas y que el juicio de Dios no es eterno, no es sin fin. Y bueno, la próxima vez que para suplantar a este libro y continuar con otro de los libros del Dr. Stephen Jones, no sé si vamos a ver el gran jubileo de la creación o vamos a comenzar con el libro Secretos del Tiempo, no, perdón, la lucha por el derecho de nacimiento, que es, o por la primogenitura, que es la famosa controversia de Sion desde Esaú y Jacob hasta el sionismo actual. Que es muy interesante y es uno de los básicos de Stephen Jones. Como llevamos un tiempo tratando todos estos temas del jubileo y demás, probablemente nos decantemos por hacer ya, para dejar este capítulo cerrado, ese libro del jubileo de la creación, que es un libro también corto. Y bueno, y el próximo vídeo, bien sea mañana o bien sea el lunes, Dios mediante, pues si Dios quiere, vamos a estar viendo ya de nuevo otra vez 2 capítulos más del libro de Apocalipsis, ya vamos más de la mitad y nos queda poquito para terminarlo también y cerrar ya por completo también el tema de Apocalipsis. Veremos el capítulo 13, que es la 7ª trompeta, y el capítulo 14, que es algo sobre el templo. Vamos a ver. Sí, el capítulo 14 se abre el templo celestial. Eso es lo que veremos en el siguiente vídeo. Pues nada más, aquí los dejo. Si no hacemos vídeo mañana, pásenlo bien el fin de semana, ya saben. Descansen, renuévense, diviértanse. Y nada, no se olviden de regresar para acompañarme. Que Dios los bendiga y los guarde y pásenlo bien.